Buenas tardes a todos. Estamos en el último módulo de este Preceptorship de pulmón, organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Y hoy tenemos un popurrí de temas, ¿no, Claudio? Sí. Es un popurrí que antes se ponía de relleno, pero ahora es, te diría, un tema que ha cambiado la práctica en los últimos años, así que ha adquirido gran importancia discutir estos temas. Y como siempre, bueno, contamos con expertos en el área de tórax, así que, bueno, les avisamos que pueden ir mandando las preguntas para la discusión final. Y bueno, vamos a empezar entonces con la primera disertación. La primera disertación es una actualización en mesotelioma pleural y está a cargo del doctor Manglio Rizzo, que es médico oncólogo del Hospital Universitario Austral. Doctor Rizzo. Gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de este Preceptorship. Es un honor para mí poder dar esta charla sobre actualización en mesotelioma. La charla la dividí en 4 puntos principales, pensando en hacer un resumen en tratamiento, focalizando sobre todo en las novedades en mesotelioma avanzado. Una primera observación o un primer comentario va a ser sobre la nueva clasificación de la WHO en relación a los mesoteliomas in situ como una novedad también en esta patología, y ya después nos metemos en el tratamiento específicamente del mesotelioma en primera línea, si hubo alguna novedad en cuanto al mantenimiento y en relación al mesotelioma irresecable progresado, que es lo que tenemos hasta ahora. En relación al melanoma in situ, es una nueva entidad ya descrita en algunos casos, pero ahora con su lugar en la clasificación de la WHO que se publicó fines del año pasado, este año. Se define como una lesión preinvasiva de una monocapa de células con una clínica característica en relación a derrame pleural, sin una evidencia imagenológica de lesión pleural. Lo comento porque muchas veces es un diagnóstico difícil de hacer y representa para los patólogos un diagnóstico diferencial en relación a las proliferaciones mesoteliales reactivas o a los tumores mesotelial papilar bien diferenciado, pero que tiene ya su lugar dentro de la clasificación de los melanomas, y el diagnóstico se hace con inmunistoquímica, ya sea siendo positivo para VAP o MTAP, o con la presencia de PI16 evaluado por FISH. En cuanto al tratamiento sistémico, la situación actual como punto de partida, sabemos que en primera línea el tratamiento con platino, preferentemente cisplatino, pemetrexed, más o menos bevacizumab, es el estándar era el estándar de tratamiento hasta hace unos pocos meses acá en Argentina. En relación al mantenimiento, existe una discusión de cuál es la función real. Algunos oncólogos en la práctica diaria la utilizan y otros no. Vamos a hacer un breve repaso vamos a mostrar qué tenemos en cuanto a publicación en relación a esto en este último tiempo. Y en relación a la segunda línea, también sabemos que la quimioterapia monodroga o la inmunoterapia son una opción. También voy a mencionar algunos trabajos que fueron publicados en estos 2 últimos años como para acotarme al tema de esta charla, que es actualización en mesotelioma. Y por supuesto vamos a hablar de ipi/nivo en combinación en primera línea, que es, digamos, la gran estrella del momento. Si hacemos un breve repaso, el estudio publicado en el 2003, hace 18 años, por el grupo de Chicago, que demostró que la combinación de cisplatino-pemetrexed es mejor que cisplatino monodroga en términos de sobrevida, aumentando la sobrevida global aproximadamente 2 meses. Este estudio que también conocemos y que habla mucho, el estudio MAPS, el estudio francés, que a esta combinación, que es el estándar de tratamiento hasta hace poco, platino-pemetrexed, si el agregado o no de bevacizumab le suma en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. El endpoint primario de este estudio era sobrevida global y por eso se lo critica tanto. Los resultados muestran que en términos de sobrevida libre de progresión, el agregado de bevacizumab daría o da un beneficio de aproximadamente 2 meses,
pero en términos de sobrevida global, este estudio fue negativo, por eso las entidades regulatorias no lo han aprobado en general. En Argentina está aprobado el uso de bevacizumab en combinación con platino y pemetrexed. Este beneficio se ve en los distintos, del agregado de bevacizumab, se ve en los distintos subgrupos analizados, el costo de mayor toxicidad, toxicidad relacionada con el agregado del bevacizumab, sobre todo cardiovasculares, trombosis y hemorragias. ¿Qué podemos decir en relación al, hasta acá ninguna novedad, digamos? ¿Qué podemos decir en relación al mantenimiento? Bueno, en relación al mantenimiento se han publicado algunos trabajos. Este trabajo de los últimos años también demostró que el agregado del pemetrexed mantenimiento no agrega un beneficio en términos de sobrevida global y en términos de sobrevida libre de progresión. Si se ha intentado, se ha publicado también este año, tratando de responder a la pregunta si el switch a gemcitabina, luego de la inducción con platino pemetrexed, agrega algo en relación al mantenimiento, y en un estudio fase 2 se puede observar que las curvas de sobrevida libre de progresión se separan en el grupo tratado con gemcitabina monodroga de mantenimiento, es decir, haciendo un switch luego de una primera línea estándar. Este beneficio se ve en los distintos subgrupos. Es un estudio chico, interesante, pero que no cambia la práctica diaria. Claramente, ¿cuál es la novedad a la que quizás en parte hacía referencia recién Claudio, cuando decía que ahora sí hay novedades y que han movilizado el mercado de pases, como el pase de Messi al PSG? Esto lo sabemos del año pasado, que ya fue aprobado por la FDA, la combinación de ipilimumab con nivolumab en melanoma irresecable en primera línea, mejora la sobrevida global de los pacientes, y recientemente, el mes pasado, fue aprobado por la ANMAT también la utilización de esta combinación en Argentina. Esta aprobación se basa en este estudio, el CheckMate 743, que randomizó pacientes con mesotelioma irresecable o un performance status, y estratificados según histología, epiteloide y no epiteloide, en dos grupos de pacientes, de 300 pacientes cada uno aproximadamente, una rama tratada con nivolumab 3 miligramos kilo cada 2 semanas, más ipilimumab 1 miligramo kilo cada 6 semanas, esto por 2 años, y la rama estándar de tratamiento con cisplatino o carboplatino pemetrexed. La mayoría de los pacientes hizo cisplatino, aunque una mayoría también luego de al menos un ciclo o más ciclos rotó a carboplatino. Se podían hacer entre 4 y 6 ciclos. El estudio fue diseñado con un endpoint primario de sobrevida global, y fue un estudio que incluyó pacientes, hago resalto sobre todo la población del tipo histológico. Un cuarto de los pacientes tenían mesotelioma no epiteloide, 3/4 de los pacientes era epiteloide, y el 80% de los pacientes tenía expresión de PDL1 mayor o igual al 1%. No se estratificó, no estaba estratificado según la expresión de PDL1, pero lo remarco porque después en los resultados la expresión de PDL1 puede dar algún indicio para la interpretación de los resultados. Como ya mencioné, la combinación de ipinivo agrega en términos de sobrevida global a la sobrevida a 2 años es del 41% versus un 27% en la población general. Estas curvas, si las subdividimos según esta estratificación, según la histología de los tumores, se repite la rama de los pacientes tratados con ipinivo, sobrevivía un año del 69% y 42% en los epiteloides, del 63% y 38%, prácticamente igual en los no epiteloides, y se ve claramente la separación de las curvas de la rama control. En el caso de los epiteloides, la curva de quimioterapia se parece bastante a la de combinación de ipinivo. En cambio, en la variante no epiteloide, claramente se separa con un peor pronóstico, que es el pronóstico que conocemos de los pacientes con histología no epiteloide, que les va mal con la quimioterapia. Con lo cual, lo que podríamos decir es que la inmunoterapia, la combinación de ipinivo, según las histologías, lo que hace de alguna manera le da el pronóstico de los epiteloides a los no epiteloides, con curvas de sobrevida que
se parecen bastante entre sí. Lo mismo, o de manera similar, podemos analizarlo en relación a la expresión de PDL1. Los tumores que son PDL1 negativos son los que menos se distinguen en relación al tratamiento con ipi-nivo versus quimioterapia. Los mesoteliomas que tienen expresión más del 1% son los que se ve esa separación también, 41% a 2 años vivo versus 28%. Las curvas de sobrevida global en la población general no se ve un beneficio en sobrevida libre de progresión, perdón, y se repite la morfología de las curvas de otros modelos tumorales como cáncer de pulmón, en los que los pacientes tratados con ipilimumab o con inmunoterapia en general tienen una primera caída y luego se estabilizan y llegan a una meseta más alta que los pacientes tratados con quimioterapia, que sostienen la respuesta inicialmente y al finalizar la quimioterapia se nota esa caída y la meseta, es decir, los pacientes que pueden llegar a ser respondedores prolongados, para no decir curación, son prácticamente nulos. En términos de respuesta, las tasas de respuesta son similares, 40% versus 43% para los pacientes tratados con quimioterapia, con un control de enfermedad de un 76% versus un 85%, es decir, los pacientes tratados con quimioterapia tendrían o igual o un poco mayor tasa de control de enfermedad. Quizás refleja eso lo que se ve en las curvas de sobrevida libre de progresión, aunque también se le puede encontrar alguna otra explicación. Y lo que es interesante, y también se replica de otros modelos tumorales, la duración de la respuesta. Los pacientes tratados con ipi-nivo tienen un 30% de los pacientes mantienen la respuesta a los 2 años versus un 8% de los pacientes respondedores a la quimioterapia. El perfil de toxicidad es un perfil de toxicidad que es en términos absolutos es equiparable, en porcentaje es equiparable en las dos ramas, son similares. Obviamente el perfil de toxicidad es distinto, el perfil de la quimioterapia lo conocemos, el de la inmunoterapia también por otros modelos tumorales, principalmente piel, gastrointestinal, endocrinológico, reacciones por hipersensibilidad, hepáticos, pulmonar, y en la mayoría de los casos toxicidad grado 1 y 2, y en algunos casos, pero en la minoría, toxicidad grado 3, grado 4. Es decir, que como conclusión de este trabajo podemos decir que en la población general, y particularmente en la población sarcomatoide o no epitelial, ipi-nivo tiene un impacto en sobrevida, con mayor sobrevida, con una sobrevida libre de progresión similar, con una tasa de respuesta similar, con mayor duración de la respuesta. Este estudio fase 2, el DREAM, que combina quimioterapia más inmunoterapia, durvalumab, es un estudio con resultados alentadores que han justificado el proseguir con un fase 3, que es el estudio DREAMER 3, con tasas de respuesta y control de prácticamente el 50%, con control de enfermedad de casi un poco más del 70-80%, es decir, resultados muy alentadores, con un perfil de toxicidad conocido, aunque este estudio tuvo reportar una serie de eventos adversos, pero en principio no relacionados con la inmunoterapia. ¿Qué novedades tenemos en segunda línea? Bueno, lo que conocíamos de segunda línea son resultados pobres, no ha cambiado esencialmente. Menciono este trabajo porque se presentó en ASCO de este año, vinorelbine en segunda línea, es un estudio que comparó vinorelbine con una dosis de 60 miligramos metro, que se podía subir a 80 miligramos metros, como se hace habitualmente en la práctica, versus una rama control que era tratamiento de soporte, es decir, no un tratamiento oncológico activo, con una mejoría en la sobrevida libre de progresión de 4.2 meses versus 2.8 meses, con una evaluación en pacientes en relación a la presencia de mutación de BRCA1, estaban estratificados según esta alteración, no hay diferencias en estas poblaciones, es decir, las dos poblaciones se benefician en términos de sobrevida libre de progresión, ya sean BRCA mutado o BRCA no mutado. En términos de sobrevida son comparables las dos ramas, con unas tasas de respuesta obviamente superiores en el grupo tratado con vinorelbine, con mayor control de enfermedad, pero que no impactó en la sobrevida. Es decir que vinorelbine, una droga que conocemos, pero acá tenemos la evidencia para utilizarla a los progresados, después tendremos que pensar cuál es el lugar exacto para colocarla, pero es una droga útil que tiene su evidencia.
Este estudio, también interesante, un fase 2, que combina gemcitabina en pacientes progresados a platino, gemcitabina versus gemcitabina más ramucirumab, con curvas también interesantes de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, en beneficio del agregado de ramucirumab a la gemcitabina en pacientes que no fueron tratados previamente con antiangiogénicos. Tampoco es utilizado en la práctica diaria, pero maneja una hipótesis interesante y me parecía que valía la pena mencionarlo porque quizás en algún momento se incluya en el estándar o en armamento terapéutico. En cuanto a la inmunoterapia en pacientes progresados a platinos, tenemos dos estudios importantes, nivolumab y pembrolizumab, el primero comparado contra placebo, que es un estudio positivo, el segundo comparado contra quimioterapia, que es un estudio lamentablemente negativo. Este es el estudio CONFIRM, que comparó nivolumab versus placebo, con aumento de la sobrevida de prácticamente 3 meses y aumento casi duplica la sobrevida libre de progresión versus placebo. Este beneficio se ve sobre todo en la histología epiteloide, raro o distinto a lo que habíamos visto en primera línea de la combinación de inmuno-inmuno y en pacientes PL1 negativos. Y el estudio, el PROMISE mesotravial, que es el que comparó pembrolizumab versus quimioterapia en segunda línea, que fue un estudio negativo. Es decir, que como conclusiones podemos decir que el mesotelioma epiteloide y la quimioterapia con cisplatino pemetrexed, más menos bevacizumab o la combinación de anti-PD1 y CTLA4 son de elección. El mesotelioma no epiteloide, la combinación es de primera elección, vinorelbina y gemcitabina son buenas opciones en segunda línea o progresados a platino. Anti-PD1 monodroga es útil en pacientes pretratados, no hay biomarcadores hasta el momento validados en melanoma, en mesotelioma, y siempre que sea posible hay que incluir estos pacientes en ensayos clínicos. Este algoritmo me pareció interesante, que mostrado por Novak en ASCO de este año. Hasta el 2019 estas eran las opciones, era bastante sencillo el algoritmo de tratamiento. Un paciente que no era candidato quirúrgico, la primera línea con platino pemetrexed eran de primera opción. Hoy se complica un poco más, el árbol de decisiones puede ser un poco más complejo. La primera variable a analizar hoy por hoy es si es una variante epiteloide o no epiteloide. Si es epiteloide, puede entrar en un ensayo clínico, platino pemetrexed sigue siendo una posibilidad, o la combinación de ipinivo también es una posibilidad válida. Quizás las características del paciente puedan definir para uno u otro, y en los no epiteloides, un ensayo clínico o un tratamiento en primera línea con ipinivo pasan a ser la primera opción. Si simplificamos esto, la propuesta que hacía Novak es esta, que me parece lógica. Ipinivo, no sé si para todos los pacientes, pero sí para un buen grupo de pacientes, independientemente de la histología, seguido de platino pemetrexed o un ensayo clínico, y nos quedan como drogas posibles en líneas posteriores, vinorelbina o gemcitabina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, excelente resumen de mesotelioma. Vayan haciendo las preguntas para ponerlas al final. Vamos a ir con la segunda presentación, que va a estar a cargo, que va a ser opciones de tratamiento en primera línea de tumores de células pequeñas, de Batzel, que va a estar a cargo del doctor Enrique Amam, oncólogo clínico, jefe de oncología del Fit Medical Group. Enrique, te escuchamos, muchas gracias por participar. Sacamos el mute y largamos. Estás muteado, Enrique. Estoy. Ahí estás, ahí te estamos escuchando. Bueno, perdón, gracias. Gracias, Diego y Claudio, por la invitación a este preceptor. Les voy a hablar de carcinomas de células pequeñas de pulmón. Como ustedes saben, desde el año 1970 aproximadamente, las sales de platino con etopósido, o cisplatino etopósido, fue la primera opción de tratamiento y casi única opción de tratamiento en ese momento. Después aparecieron otros esquemas, como la incorporación de antraciclinas en el esquema CAP, o estos mismos esquemas alternos,
pero fueron en términos de respuesta y en términos de sobrevida muy similares. Las tasas de respuestas eran alrededor del 60%, con una mediana de sobrevida de aproximadamente 8.6 meses. A lo largo de estos años no hubo mayores modificaciones, solamente en 1999 la incorporación de carboplatino para la primera línea, que era una buena opción, digamos, para pacientes imposibilitados de recibir cisplatino, o también por tener menos toxicidad y ser más cómoda la infusión, pero no hubo mayores modificaciones. Recién hasta 2018, con la incorporación en primera línea de atezolizumab a un esquema de etopósido platino o carboplatino etopósido, marcó alguna pequeña diferencia en términos de sobrevida, y posteriormente la incorporación en el 2020 de durvalumab a platino etopósido también parece tener algún impacto importante en términos de sobrevida. Los esquemas más importantes que posicionan la inmunoterapia en small cell son, por un lado, el IMpower 133 con atezolizumab carboplatino etopósido, primera línea en enfermedad extendida, el estudio Caspian con durvalumab etopósido platino, también en primera línea en enfermedad extendida, y otros intentos que quedaron atrás, como el trabajo, el Keynote 604 con pembrolizumab y etopósido platino, que si bien las tasas de sobrevida fueron aceptables, se sacó de la posibilidad de tratamiento. El estudio CheckMate 451 era un estudio, es un estudio de mantenimiento en pacientes ya previamente tratados con quimio y radioterapia, y fue un estudio negativo. Para ir al detalle, el estudio IMpower 133 es un estudio fase 3 randomizado entre atezolizumab etopósido carboplatino versus etopósido carboplatino, luego mantenimiento, esto por 4 cursos, luego mantenimiento con atezolizumab hasta progresión de enfermedad versus placebo. El endpoint primario del trabajo eran sobrevida global y sobrevida libre de progresión, y endpoints secundarios, tasas de respuesta, duración de las mismas y datos de seguridad. Fueron las características de los pacientes estudiados, 200 pacientes en cada rama. Vemos que había alrededor de un 8% de los pacientes tenían metástasis cerebrales, un 35% aproximadamente tenían metástasis hepáticas, y se hizo una evaluación de biomarcadores como TMB y PDL1. El objetivo primario del trabajo era sobrevida global, se consiguió. Vemos una mediana de sobrevida global de 12.3 meses versus 10.3 meses para la rama de quimio. Este beneficio se mantuvo a lo largo de los meses. Vemos que a los 18 meses había un 34% de pacientes vivos en la rama de atezo versus 21% en la rama de quimioterapia global. La mayor parte de los subgrupos se beneficiaron con el agregado de atezo. Por ahí podríamos ver que en los pacientes con metástasis cerebrales, ahí el intervalo de confianza fue entre 0,46 y 2, o sea, fue un grupo donde el beneficio fue muy limitado. El otro endpoint primario fue sobrevida libre de progresión. Aquí podemos también observar un beneficio con una mediana de 5.2 meses versus 4.3 para la rama de quimioterapia. A los 12 meses vemos 12.6% de pacientes libres de progresión con la rama de atezo versus 5.4 para la rama de quimioterapia sola. No son datos tan importantes ni tan sorprendentes, pero bueno, ha marcado una diferencia con lo que teníamos de tratamiento, con la única opción que teníamos de tratamiento en el momento. El agregado de atezolizumab nos mostró efectos tóxicos no esperados, o no hubo mayor cantidad de efectos tóxicos con el agregado del agente inmunológico. Tampoco se vieron alteradas las fechas de los tratamientos programados de quimioterapia. Tampoco se vio efectos deleterios con el agregado de atezo en cuanto a la toxicidad hematológica, tampoco para la aparición de neutropenia febril. Sí hubo alguna diferencia con los efectos inmunomediados como hipo o hipertiroidismo en la rama de atezolizumab. Hubo un subgrupo de pacientes que se los denominó sobrevivientes de largo plazo, no tan largo plazo porque fueron solamente 18 meses,
pero sí podemos destacar que en el grupo de atezo-quimio, este grupo representó un 33,5% de los pacientes versus un 20% para el grupo de la rama de quimioterapia sola. No hubo ninguna característica especial que pudiéramos identificar a estos pacientes, digamos, que nos pudiera servir para tomar una decisión en cuanto a qué pacientes le podemos indicar atezo y a quienes no. No hay una característica especial, pero bueno, fue un subgrupo de pacientes sobrevividores a largo plazo y vemos que la separación de las curvas se mantuvo por lo menos hasta los 24 meses. Había una buena diferencia en términos de sobrevida. Se analizaron algunas biomarcadores como expresión de PDL1 o TMB, si bien esto es el baseline de la expresión de estos marcadores, del balanceo de las ramas, no hubo ninguna diferencia en cuanto a beneficios según la expresión de PDL1, y sí de TMB podríamos decir que aquellos pacientes que tenían más de 16 mutaciones por megabase parecían tener una mejor evolución en términos de sobrevida, pero no es una conclusión del trabajo. La radioterapia concomitante fue pareja en ambas ramas, se permitía obviamente el tratamiento radiante de localizaciones metastásicas. En el tórax solamente era, se permitía radioterapia, pero no radioterapia definitiva, y se excluyeron de este análisis los pacientes que habían realizado PCI. Como conclusión podemos decir que el IMpower 133 mostró un beneficio en términos de sobrevida, algo que no había ocurrido en los últimos años en el tratamiento de primera línea de small cell extendido. Hubo beneficio en la mediana de sobrevida global de 12.3 meses versus 10 meses para la rama de quimio. También el beneficio se vio en sobrevida libre de progresión, y que este beneficio fue independiente de la expresión de PDL1. No hubo efectos tóxicos no esperados, digamos, solamente lo que uno puede esperar de un tratamiento con atezolizumab como monodroga. Sí se pudo ver que los pacientes que habían realizado PCI en la rama de atezolizumab, y no se sabe bien por qué, aparecían efectos neurológicos con una frecuencia mayor que en la rama de quimioterapia. El otro estudio importante que tenemos es el estudio Caspian, la misma población. La randomización fue entre durvalumab etoposide platino, la rama control etoposide platino, y había una rama de durva tremelimumab más etoposide platino. Objetivo primario del trabajo fue sobrevida global, endpoint secundario sobrevida libre de progresión, tasas de respuesta y datos de seguridad. Endpoint primario del trabajo fue similar al IMpower, la mediana de sobrevida 12.9 meses versus 10.5, con un hazard radio de 0.75, una P significativa. La separación de las curvas se mantiene a lo largo de los meses, vemos a los 24 meses 22% de los pacientes vivos versus 14%. La mayor parte de los subgrupos también en beneficio. Acá lo único que podemos ver es que mayor cantidad de subgrupos de pacientes tienen un intervalo de confianza que pasa, ¿no? Solamente como observación, pero hay beneficio en todos los subgrupos estudiados. También PFS demostró un beneficio, podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, este beneficio se mantuvo, vemos a los 18, a los 24 meses, 11% de pacientes libres de progresión versus 2.9 para la rama de quimioterapia. El agregado de tremelimumab no agregó ningún beneficio a la rama, por lo tanto, al estudio, por lo tanto no se considera como opción de tratamiento. A nivel de efectos tóxicos, tampoco se mostró una diferencia significativa en cuanto a los hallazgos, y hoy por hoy tenemos aprobación de la FDA tanto del atezolizumab con el IMpower 133 como durvalumab con el estudio Caspian. Otros inhibidores de checkpoint analizados, bueno, pembrolizumab con platino etopósido o nivolumab. Este trabajo, el Keynote 604, si bien mostró un beneficio en su objetivo primario, que era sobrevida global,
esta droga se saca de opción de tratamiento y no tiene ninguna aprobación por agencias reguladoras internacionales. El otro estudio es el CheckMate 451, que es un estudio de mantenimiento en realidad en pacientes que habían recibido una primera línea de tratamiento, luego se los randomizaba a nivo-IPI versus nivo versus placebo y el objetivo del trabajo era sobrevida global. Este trabajo fue negativo, no hubo ningún beneficio por el agregado de nivo-IPI ni tampoco nivolumab mostró beneficio como monodroga por separado. Este es uno de los trabajos presentados en el último ESMO, el estudio Stimuli. Estos fueron pacientes que habían realizado tratamiento en primera línea con carboplatino o cisplatino etopósido más radioterapia concurrente, y era un estudio donde se randomizaba a consolidar con nivolumab más ipilimumab por 4 cursos, luego mantenimiento con nivolumab por 1 año versus observación, y este trabajo fue negativo tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Sí se obtuvieron todos los efectos tóxicos de la asociación, pero fue un efecto negativo. Los investigadores creen que con un mayor tiempo de seguimiento puede haber algún subgrupo de beneficio con la asociación de nivo-IPI, pero no lo tenemos aún. Este es otro estudio interesante en primera línea, el SKYSCRAPER 2, es un estudio fase 3, donde a lo que consideran un estándar de tratamiento de etopósido carboplatino más atezolizumab, se le agregó tiragolumab, un anti-TIGIT, pero bueno, el endpoint primario del trabajo tiene que ver con sobrevida, aún no tenemos estos datos, pero parecería interesante seguramente. Como vimos en cáncer de pulmón, el mayor beneficio de esta asociación atezo-tiragolumab se vio en pacientes con alta expresión de PDL1. No sabemos aquí qué es lo que va a pasar. Para pacientes recaídos, bueno, topotecan o lurbinectidina es una molécula que aún no tenemos en nuestro medio, pero es una molécula súper interesante para tratamiento de small cell. Si no en nuestro medio, si no tenemos un trial de investigación, existen otras opciones de tratamiento como taxanos, irinotecan, temozolomida, vinorelbine, gencitabina, etc. Hoy por hoy, entonces, contamos para primera línea de tratamiento con la aprobación tanto por la FDA como por ANMAT y la Agencia Europea Reguladora de estos 2 estudios, IMpower 133 y el estudio Caspian. Como vemos en otra patología, en cáncer de pulmón, la pérdida de pacientes de una primera a una segunda línea es algo importante, 50% en este análisis de este trabajo para segunda línea o 22% para tercera línea. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar o recuperar más pacientes para líneas sucesivas? Bueno, este fue un intento, el CheckMate 331, segunda línea con nivolumab, pacientes progresados a primera línea de tratamiento, randomización entre nivolumab versus topotecan o amrubicin según lo que tuviera el investigador, endpoint primario sobrevida global, y fue un trabajo negativo tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Lurbinectidin, como les mencioné, es una molécula súper interesante, cargada del bloqueo de la duplicación de ADN. En segunda línea podemos ver que esta droga tiene interesantes tasas de respuesta, fíjense, de entre un 35 y un 45% de respuestas en segunda línea de tratamiento, con una PFS interesante y una sobrevida global que va entre 9.3 meses y 11.9 meses en segunda línea, lo hace una molécula muy interesante para segunda línea de tratamiento. Lo que se pudo ver es que los pacientes, había una población sensible para esta droga, que eran pacientes que habían recibido la primera línea de tratamiento por más de 90 días previos a este intento de segunda línea. O sea, mientras mayor era el intervalo, mayor posibilidad de respuesta al lurbinectidin, y si el intervalo era menor, la mediana de duración de la respuesta era alrededor de 4.7 meses. Hay diferentes combinaciones en investigación para esta droga con inmuno o con otros agentes quimioterápicos. Nuevas direcciones para tratamiento de cáncer de pulmón, bueno, inhibidores de PARP asociados a temozolomida como olaparib o talazoparib,
muestran algunos datos interesantes en los estudios fase 1, fase 2. Solizumab, lazoparib, digamos, está investigando y parece ser podría llegar a ser una buena opción en primera línea. Irinotecan liposomal también parece algo interesante. Esta molécula AMG 757, tarlatamab, en el estudio BAI mostró tasas de respuesta que pueden ser interesantes en segundas líneas y una duración media de la respuesta de alrededor de 8.7 meses. Esto para primera línea, cosas que pueden llegar a venir, como los del Skyscraper 2 o los estudios con olaparib y durvalumab. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la excelente actualización en cáncer de pulmón células pequeñas. Y ahora vamos a pasar entonces a la siguiente charla, que está a cargo del profesor doctor Diego Caen, médico oncólogo y jefe del área de investigación del CORI de La Rioja, que va a hablar sobre CARRAS y inhibidores de RET. Enrique, déjame de compartir, así puedo compartir yo. Sí, perdón. Ahí estamos, muy bien. Bueno, no voy a decir gracias por la invitación porque nos autoinvitamos, claro que sí. No, gracias a todos por estar ahí, digamos, y las excelentes presentaciones. Voy a anclar esto. Bueno, voy a hablar de nuevos drivers, si se puede decir nuevos, CARRAS y RET, y luego también tendremos un caso clínico para discutir un poquito esto. Estos son mis conflictos de intereses, trataré de ocupar los 15 minutos que me tocó. Nada, seguimos con buenas noticias en cáncer pulmón, no creo que sea casualidad, soy convencido de que toda lo que es la medicina de precisión, donde cáncer pulmón lidera sin ningún lugar a duda, hace que tengamos mejoría en la mortalidad en cáncer pulmón, como se mostró el año pasado en forma importante, y a partir, podemos decir, del inicio de los EGFR, ¿no? Que son los que dieron el puntapié. Bueno, ya es que ya tenemos más del 50% de pacientes que pueden entrar a un tratamiento driver. Esto todavía no en la práctica, pero vamos camino a esto sin ningún lugar a duda. Y posiblemente hoy nos vamos a centrar en dos pequeñitos, en uno no tan pequeñito en cuanto a su frecuencia, que es CARRAS, que lo dejé para el último, porque me parece súper interesante. Y RET, que si bien es cierto, tiene este 2%, nada, a la hora que empecemos a secuenciar como tenemos que empezar a hacer, y esto discutiremos al final, tendremos esta torta y trataremos de que nuestros pacientes entren a cada una de estas ramas. Por lo cual, sí, ya está cada vez más cantado que tenemos que ir a una secuenciación, por lo menos de test simples, digamos, no de 300 genes como estamos acostumbrados a ver a lo mejor en Foundation, pero sí 20 y pico, ¿no es cierto? Alguna Next Generation que podamos hacer test como para poder de múltiples paneles o de paneles pequeños que nos permitan tratar a nuestros pacientes desde el inicio con toda la información que necesitamos, y no como hoy hacemos que tiramos el Next Generation para las progresiones y tal vez estemos perdiendo, aunque sea ese 1 o 2% de grandes beneficios en nuestros pacientes. Por lo tanto, sí, salimos de la inmunohistoquímica, FISH, PCR, pero bueno, claramente vamos a la Next Generation y a la secuenciación de tejido primero, biopsia líquida después, pero bueno, básicamente esto es lo que tenemos que hacer. Si uno va a hablar de RET específicamente, RET, ¿cómo medimos RET, no? Porque es un tema, ¿cómo medimos RET? RET vamos a tener que medirlo con Next Generation, con DNA se puede. Hay muchos estudios que muestran que ARNA podría tener mayor sensibilidad a RET, pero bueno, hoy creo que DNA es la técnica para por lo menos ver fusión de RET, que es lo que necesitamos ver a nivel de cáncer pulmón, que no es lo mismo que cáncer de tiroides, que tiene otro tipo de alteración de RET. La verdad que RET es un gen súper interesante, ¿no? Es un proto-oncogem en donde la vía interfieren muchas cosas, muchos drivers, muchas vías selectivas de afuera, ¿no? Realmente hay muchas proteínas que van a actuar en forma de RET y que se tienen que unir a RET
para luego desencadenar, digamos, la cascada del segundo mensajero y tratar de ir a la proliferación celular. Es decir, si uno va a esta diapositiva y ve mutación o fusión de red, que van a ser las dos alteraciones, por supuesto que una va a ser a nivel del dominio extracelular y otra a nivel intracelular, va a ir a actuar a todas estas vías que conocemos, ¿no? De RAS, de MEK, de PI3K, de JAK, ¿no es cierto? Y iremos a la tumorogénesis, ¿no? Esta es la vía oncogénica de red. Y hay dos alteraciones de red en tumores sólidos para hacerla simple. Fusión de red, que es cáncer de pulmón, el 2%, y que también tienen los carcinomas de tiroides papilares, y aquí también se comparte otro tipo de tumores. Esta fusión generalmente se da con esta frecuencia, con KIF5B, y después tenemos ese de 6 y esta otra, más en cáncer de tiroides. Pero también está la mutación de red, que la mutación de red se da más en los carcinomas medulares de tiroides y que se da en diferentes regiones. Es decir que cuando hablamos de cáncer de pulmón, vamos a hablar de más fusión de red que mutación de red, ¿no? Y es aquí donde nos vamos a centrar. Poca frecuencia, es cierto que es poca frecuencia. Todos estos años hubo una tendencia a querer inhibir red porque había todas estas drogas multi-target como cabozantinib, como sunitinib, como sorafenib, como el propio alectinib, lenvatinib, que inhibían ciertamente en alguna medida red, ¿no? Entonces todos tenemos alguna anécdota, si tenemos algún paciente con red, con alguna de estas drogas que intentábamos medir red. Pero bueno, la cosa avanzó y salieron inhibidores específicos de red. Hoy existen dos que son los que claramente se vienen en muy poco tiempo, que es el selpercatinib y el pralsetinib, el primero de Lilly, el segundo de Roche, y son inhibidores selectivos de red, ¿sí? Aquí vamos a inhibir selectivamente red. El primero, que ya tiene un nombre comercial, que en realidad es de Loxo Oncología, que es una subsidiaria de Lilly, que se publicaron los datos en la New England el año pasado, en agosto del año pasado, en donde este estudio que fue el libreto 01, que eran pacientes, como pueden ver, vuelta, fusión, recuerden, cáncer de pulmón hay fusión, la fusión más frecuente, tanto en la corte de pacientes no tratados como los tratados con platino, era la que estamos acostumbrados a ver, o lo que teníamos en los datos previos. Algunas cosas interesantes, tanto esto, bueno, la mayoría adenocarcinoma, fíjense en que en este estudio había una rama de prácticamente muchos pacientes pretratados con platino y ya muchos pacientes con inmunoterapia en primera línea, o sea que ya tenemos datos que se van a acercar mucho a la vida real, ¿no? Fíjense, en 86%, más del 80, 86, 87% de pacientes adenocarcinoma y con regímenes previos la mayoría de esos. Este estudio, que fue un estudio fase 1, fase 2, mostró en los pacientes previamente tratados tasa de respuesta de 64%. Fíjense, la media de duración de respuesta de mediana 17 meses, PFS casi de 20 meses, ¿no? Pacientes que realmente, en pacientes que habían sido tratados previamente. Para pacientes tratados naive, como siempre, mejores respuestas, 85%, y PFS no alcanzada todavía en el estudio. Este estudio hace que en mayo del 2020 FDA le dé un grant de aprobación provisoria de selpercatinib a pacientes con fusión, cáncer de pulmón, no solo pequeña fusión de red. ¿Sí? Recordemos estos datos que son bastante interesantes. Después está el pralsetinib, una droga de Roche, que hizo todo un desarrollo de su medicación con este estudio, que es el estudio Arrau, en donde hizo el fase 1 y el fase 2, la parte 2 extendida, con pacientes con alteración de red, de los cuales incluyó los pacientes con cáncer de pulmón, de vuelta, con fusión, previamente con platino, sin previamente de platino, y por supuesto que es un estudio que da otros datos de cáncer de tiroides, incluso de tumores sólidos que tengan alteración de red. Era un estudio, básicamente, como dijimos, fase 1, fase 2, que tenían que tener documentada la fusión o la mutación, y que se trataba en un fase 1 y después en un fase 2 con la dosis que quedó de 400 miligramos, que incluso sigue ongoing. Fíjense
pacientes con punción de red, 132 pacientes, ¿no? Un número más que significativo para estar hablando de un porcentaje entre el 1 al 2% de esta alteración. Datos muy similares a lo que vimos, casi 70% de la fusión que conocemos, 74 pacientes de los pacientes que no eran tratados, que eran naive de tratamiento. Fíjense de vuelta, todos los pacientes habían hecho quimioterapia, bueno, la rama que había hecho quimioterapia y muchos de ellos inmunoterapia en primera línea también. Este estudio fue actualizado en ASCO 2020, los datos, fue actualizado todos los tumores sólidos y fue actualizado la cohorte de pulmón. Algunos datos de tumores sólidos, y bueno, cáncer de pulmón era la mayoría de los pacientes, dentro de esto, por supuesto, estadio 4, y lo que conocemos de la fusión, ¿no? Las dos funciones más frecuentes, que hasta la fecha no tenemos datos, o sea, las dos funciones inhiben de la misma forma, digamos, no hay, hace acordar un poco a LK y todo eso, ¿no? Tasa de respuesta de los pacientes con fusión de red, 53%, control de enfermedad casi del 70%, la verdad, muy buenos datos, y cuando uno ve prácticamente todas las patologías tienen respuesta al tratamiento. Si uno ve la cohorte de cáncer de pulmón, ¿no? Que de vuelta tiene realmente muchos pacientes para ser la frecuencia que sea, ¿qué datos podemos ver? La mayoría, digamos, no fumadores, o la gran porcentaje de no fumadores. Y el estudio permitía hasta COX-2, era poco el porcentaje, pero lo permitía. Y de vuelta, pacientes también multitratados en su tratamiento. Fíjense en el control de enfermedad de los pacientes con fusión de red, ¿no? Los pacientes que eran naive de tratamiento y pretratados. De vuelta, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en medicina de precisión. No hay tanta diferencia, sean pretratados o no. Está el driver, está el inhibidor y la respuesta está. La verdad que alienta mucho la duración de la respuesta, ¿sí? Porque la mediana superaba los 20 meses, 22.3 meses, y PFS de 16.4 meses. Estudio súper alentador a la hora de inhibir red. Vamos entendiendo con qué nos vamos a encontrar. Hay que entender que no hay que esperar tener una población de 10 pacientes tratados para animarse a usar un inhibidor de red. Claramente vamos a tener que usar inhibidor de red con poca experiencia, si se quiere, entendiendo bien la droga, estudiando bien la droga, y animarse a dar estos inhibidores, aunque tengamos un paciente o dos pacientes a lo largo de nuestra vida. Pero si uno empieza a ver la toxicidad y empieza a ver la toxicidad de la droga, la verdad que son drogas súper bien toleradas, con algún efecto grado 3 de hipertensión, que creo que es donde más hay que concentrarse. El estudio Arrow mostró también un poco de neutropenia, pero en líneas generales no veo ninguna toxicidad que no podamos manejar los oncólogos que hacemos cáncer de pulmón o que hacemos oncología en general. Voy a KRAS, ¿sí? La verdad que si uno habla de KRAS, uno piensa que es nuevo, pero la verdad que KRAS habíamos hablado hace mucho. Claramente yo no soy de los que tienen visión en la oncología, porque yo hablaba de KRAS en aquellos asquitos del 2015, 2013, y decía que era un passenger y terminó siendo por lo menos algún tipo de mutación driver. Este es para vos, Tony. Tony Mock sabemos que nos ve con Claudio, así que esta se la hicimos para él, porque en esta le ganamos a los asiáticos. Realmente tenemos más frecuencia de KRAS. Aquí sí creo yo que la región va a tener experiencia con inhibidores de KRAS cuando esto ya esté utilizado ya en la práctica clínica. La mutación de KRAS no es cualquier mutación, es la mutación G12C. Esta tiene un 13% de pacientes con cáncer de pulmón no solo pequeño, ¿no? Y los asiáticos en esta tienen un 3 o un 5%. O sea que después de GFR, casi va a pelear la frecuencia de ese 15% de GFR. Lo cual lo hace súper interesante. Recordar este tipo de mutación KRAS G12C es una mutación puntual y que va incluso a estar frente a la progresión de los pacientes también. Y como dijimos, la verdad que hoy no hay datos clínicos para saber a quién sí le vamos a medir KRAS y a quién no. Hoy la indicación es medir independientemente, incluso en poco común, como la histología no escamosa o los no fumadores, si bien es cierto van a estar más en los fumadores, pero bueno, hoy no hay realmente
un nivel clínico para seleccionar. La verdad que cuando uno ve Carras hay muchos datos de vida real, ¿sí? Y la verdad que esto nos hace conocer mucho más a Carras. Si uno ve los diferentes estudios de vida real, nosotros ya suponíamos que este tipo de mutación, esta Carras G12C, tiene peor pronóstico, ¿no? Si uno ve la primera línea, las PFS de primera línea, 5 meses, 4 meses, 3 meses, o sea, entre los 3 y los 5 meses implica tener esta mutación de Carras. Esto también lo veníamos viendo hace mucho y lo veníamos repitiendo hace mucho. Las comutaciones o las mutaciones que acompañan a Carras, STK11 y KIP1, ya venían demostrando en las curvas que cuando el paciente lo tiene mutado, básicamente enfría el tumor y no funciona con la inmunoterapia y no son pacientes que tengamos indicación de hacer la inmunoterapia, aunque esto todavía no está demostrado en un estudio randomizado, fase 3, prospectivo. Aparentemente Carras va a venir con la inhibición de Carras específica y no con los tratamientos estándar que veníamos manejando. ¿Qué tenemos de inhibidores de Carras? Hay dos que se vienen fuertemente. Uno es el adagrasib, que es el estudio Crystal-1, que es un inhibidor selectivo de esta mutación, Carras G12C, que mostró su estudio en fase 1 y fase 2 en el ACR del año pasado, en donde empezó a mostrar realmente respuestas muy interesantes, con incluso, fíjense en lo que son las respuestas, ¿no? Prácticamente un control de enfermedad del 96% y toxicidad bastante aceptable para esta molécula. Y cuando uno ve la duración de respuesta, primero, se ve que hay respuestas rápidas en los inhibidores de Carras, en los dos inhibidores de Carras se ve exactamente lo mismo, y de vuelta, mucho control de enfermedad, y ese control de enfermedad logra tener un tiempo largo. El otro inhibidor de Carras, que probablemente esté más avanzado, es la droga de Amgen, que es el Codibrix, que se presentaron los datos en ASCO de este año, porque ya está avanzado en su fase 2. 126 pacientes con enfermedad metastásica, con esta mutación testeada a nivel central, que tenían que haber progresado el tratamiento estándar y se permitían metástasis cerebrales, pero con enfermedad no activa, digamos, como están permitiendo la mayoría de los protocolos actuales. Este es el sotorasib, que es una droga oral, administrada a 980 miligramos, hasta la progresión, y se evaluaba la respuesta a las 6 semanas. Rápidamente se veía si había respuesta o no, que era el endpoint primario del estudio, y tiene varios endpoints secundarios, de los cuales me parece que vamos a sacar bastante conclusiones, bastante aprendizaje, y uno de esos es ver qué pasaba con los biomarcadores, con PDL1 y con las comutaciones, ¿no? Que va a ser interesante. Característica de pacientes con Carras. Bueno, como dijimos, pocos asiáticos, muchos de la zona nuestra. Fíjense en los fumadores, ¿sí? 92% de fumadores. En el estudio se permitió hasta un 20%, o sea, tuvo un 20% de metástasis cerebrales. El 95% se lo lleva a adenocarcinoma, es real. Y me parece interesante también decir que había realmente casi un 22% de pacientes que eran tratados en su tercera línea con sotorasib. Y mucho de vida real, porque muchos pacientes tratados con platino, muchos tratados con PD1, con PDL1 inhibidores, con lo cual me parece que a la hora de sacar conclusiones van a ser conclusiones que la vamos a poder aplicar en el consultorio. Bueno, de vuelta, realmente muy buenas respuestas, muy buen control de enfermedad, 82%, cuando uno ve la respuesta, la verdad que muestra estas curvas y lo hace a Carras un driver, ¿no? Lo hace con los resultados que estamos acostumbrados a los drivers. Por supuesto que es un fase 2, no tenemos comparación, pero bueno, muestra una mediana de sobrevida de 12.5 meses. El único biomarcador es Carras G12C. Me parece interesante ver que PDL1 no tiene diferencia en respuesta a la hora de usar un inhibidor, y también se evaluó CTK11, CAP1, P53, que son comutaciones, y tampoco hay diferencia a la hora de inhibir, por lo menos con sotorasib. Con lo cual, el único biomarcador que tenemos que tener para usar un inhibidor de Carras es un inhibidor de que es Carras. Buena tolerancia, sí, la verdad que hay diarrea en un porcentaje, en un 31% cualquier grado, pero solamente grado 3-4%, elevación de transaminasas,
pero de vuelta, la verdad es que no veo, tanto en red como en CARRAS, un manejo complicado del que no estemos acostumbrados a tratar. Y para terminar, creo que todo comienza en la educación del paciente. El paciente tiene que entender que tiene que esperar sus resultados, que es importante biomarcarlo desde el inicio, que es importante hacer buenas biopsias, que es importante que el paciente espere los resultados. Si vivimos en El Rioja, lo tenemos que mandar. Si vive en Buenos Aires, se hará ahí. Pero es importante que el paciente entienda cuál es la secuencia y poder entender que necesitamos secuenciar más, hacer Next Generation. Esto puede demorar unos días más, pero va a hacer que podamos tratar a nuestros pacientes mucho más selectivamente. Como conclusión, creo que la discusión está en secuenciar, tenemos que discutir esto, creo que tenemos que tener paneles y que esto tiene que ser un impacto clínico y creo que el sistema de salud tiene que empezar a discutir esto, como lo hizo Francia, que lo puso a través de su ministerio. Me parece que es algo que ya poco vamos a poder evitar. En cuanto, de verdad, cada paciente que estamos tratando puede tener una mejor opción con Next Generation, porque aunque sean pocos los porcentajes, los beneficios son realmente importantes. Y en CARRAS y RED veo dos subtipos moleculares que probablemente en muy cortito tiempo estén para poder ser tratados en nuestros pacientes. Y muchas gracias por escucharme y vamos a ir a un pequeño video de 34 segundos y largamos con el caso clínico y la discusión. Gracias. Bueno, y para continuar entonces, vamos a ir a un caso clínico que va a estar a cargo del doctor Diego Enrico, que es oncólogo clínico, miembro del área de investigación del Instituto Alexander Fleming y también parte del área de oncología torácica. Y bueno, después la discusión. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias, Diego, a la Asociación de Oncología por la invitación a presentar este caso. Ahí se ve, ¿no? Compartido. Así que vamos a arrancar. Este es el caso de un paciente masculino de 36 años, médico, no fumador, que debuta con un performance status de 1 y con una disnea clase funcional 2 que fue siendo progresiva en los últimos 30 días previos a la consulta. Él empieza su consulta o la historia el viaje de la enfermedad empieza hacia julio del 2018. En ese momento en los estudios se realizan varios estudios de imágenes y en una tomografía se ve un derrame pleural izquierdo, al igual que un nódulo en el lóbulo superior izquierdo, que esto se confirma en un PET, siendo esta la única enfermedad que el paciente tenía evidente. En ese contexto se le hace una biopsia pleural y una citología del líquido, la cual fue positiva, y la biopsia anatomía patológica nos informa un adenocarcinoma CK7 positivo, TTF1 positivo, una psina A positivo, y como ven los biomarcadores que se realizaron en ese momento, EGFR, ALK, ROS y BRAF fueron negativos y el PDL1 fue del 60%. En este contexto, y un poco para abrir la discusión, me gustaría plantear cuál serían las posibles estrategias de tratamiento en este contexto. No sé si Claudio y Diego quieren abrir un poco la discusión, a ver en este contexto de este paciente con bajo volumen de enfermedad o relativamente bajo, qué opciones de tratamiento tendríamos hoy en día, que no son todas las que teníamos en ese momento cuando el paciente inició, pero tal vez podemos abrir la discusión a ver cuál sería la potencial estrategia de tratamiento que usaríamos hoy en día. Bueno, yo creo que podríamos preguntarle al doctor Amanglio para que cómo iniciaría el tratamiento de este caso. O Enrique, ¿quieren opinar? Los dos, ¿qué opinan los dos? Por eso. Claro. Yo preguntar si el paciente, no sé si lo presentaron o no, pero ¿tenía un PET o solamente...? Tenía un PET que era solamente la enfermedad en el pulmón izquierdo. Y la pleura, ¿no? Y la pleura, pleura positiva. Sí. Está bien.
No, seguramente se drenó, se selló esa pleura, al no tener mutaciones driver, seguramente, y con este PDL1 de 60% y siendo no fumador, este dato como que habría que incorporarlo según la doctora Solange Peter, que nos reunimos en este último enfoque. Uno sería, la indicación sería usar inmunoterapia monodroga, ¿no? A mí me parece pembrolizumab sería una buena opción para iniciar tratamiento. ¿Qué edad, perdón, que me perdí la edad que tenía? 32. Claro. 26. Sí, 36, bueno, 30 y pico. 36. 30 y pico, joven, no fumadora, lo que te 36. queda picando es si no tiene una mutación driver que no estemos estudiando, porque es raro la presentación. Desde el punto de vista del PL1 tiene más del 50%, o sea que pembrolizumab monodroga es una opción. Yo investigaría más a ver si tiene alguna, porque probablemente la tenga, alguna mutación driver, y la mayoría de las mutaciones driver sabemos que no les va bien con inmunoterapia, con lo cual, salvo los BRAF quizás, y que aunque es discutido, pero después EGFR, LK, RED, ROS les va mal con inmuno, con lo cual no me quedaría tranquilo. Sí, desde el punto de vista de las guías, digamos, se podría tratar con pembrolizumab monodroga a bajo volumen, pero yo investigaría más sobre una posible mutación driver. Bien. Seguimos adelante, si les parece. En ese contexto, el paciente fue analizado en COPITE y se dispuso a empezar tratamiento con Keynote 189, con pembrolizumab, carboplatino y pemetrexed, hacia julio del 2018. En ese contexto, el paciente logra una respuesta parcial, pero luego de 5 meses tiene una progresión, principalmente con lesiones líticas óseas, tanto ilíacas como costales, 2 lesiones fundamentalmente. Y ahí volvemos a plantear el segundo interrogante, cuál sería la posible estrategia si cambiar de línea de tratamiento, tal vez tratar la oligometástasis y seguir. El paciente había hecho 4 ciclos de quimioterapia y luego había continuado con mantenimiento con pembrolizumab y pemetrexed. No sé si bueno, Claudio lo conoce el caso, así que Claudio no. Yo no opino, por eso, yo no opino. Claro, por eso. Contanos del final. No, bueno, pensá que es 2018. Sí, no, por eso, yo iba a decir eso. Yo 2018 hubiera hecho quimio inmuno, probablemente hoy no, es la verdad, pero yo era muy fanático de la quimio inmuno. Y en el 2018 estábamos con el efecto Ascopal, lo teníamos súper claro y queríamos irradiar todos los pacientes que hacían inmuno, con lo cual igual hoy lo pensaría, teniendo en cuenta que no tengo información de más driver, la verdad que si me progresa así el paciente, me muestra en un lugar respuesta y en esa pequeña progresión, y estaría tentado a tratar la oligoprogresión con tratamiento local, con radioterapia. Sigamos un poco. Perdón, dale, sí. Sí, no, creo que, bueno, en el 2018 atezolizumab no estaba aprobado en primera línea de tratamiento como monodroga, hoy sí. Coincido un poco con Maglio, que tal vez si uno tuviera la posibilidad de buscar más mutaciones con NGS, hubiera sido una posibilidad en ese momento. Como sabemos que no lo tenemos, no lo podríamos hacer y el paciente tendría que haber pagado un set de mayor cantidad de búsqueda de mutaciones, ¿no? Tampoco entiendo por qué le hicieron carbopemetrexed asociado, porque tenía bajo volumen de tumor. Creo que con inmuno solo hubiera sido una buena opción. En el momento actual... No, te comento, es un paciente joven, precisamente no fumador, eso igual no lo sabíamos en ese momento, pero los no fumadores se benefician más con la combinación de la monoterapia. Pero bueno, era un paciente joven, anestesista, con la mujer anestesista de la institución, y bueno, pensamos que queríamos lograr más que esa respuesta. Sí, está bien. Creo que es válido, obviamente, monoterapia, ¿no? Por supuesto. En este momento, sin duda que lo que hay que buscar es, digamos, un nuevo sitio de estos metastásicos para buscar un driver mutacional que seguramente lo tiene, o hacer una biopsia líquida en su defecto. También, obviamente, tratar las lesiones óseas con radioterapia, pero creo que se impone una búsqueda en este momento de un driver mutacional en este paciente, ¿no? Biopsia líquida sería una buena opción. Dale, sigamos, porque si no, no vamos a tener tiempo.
Sí, un poco siguiendo a lo que fueron nombrando, el paciente continuó con el pembrolizumab y el pemetrexed y hizo radioterapia como una enfermedad oligometastásica ya para abril del 2019, pero luego de 9 meses en total de tratamiento con esta combinación, nuevamente tiene progresión de enfermedad, a los 4 meses de tratar esa oligoprogresión, de vuelta con lesiones óseas líticas. Así que en ese momento se volvió a discutir el paciente y las posibles estrategias de tratamiento en ese momento evaluadas fueron un tratamiento local y pasar a segunda línea, un tratamiento local y seguir con el mismo tratamiento que venía haciendo el paciente, directamente pasarlo a segunda línea o un ensayo clínico. Luego de la discusión, justo en ese contexto, estaba abierto el estudio Canopy, un estudio de fase 3 que utilizaba un anti-interleuquina 1 junto con docetaxel, que el paciente fue ingresado en ese estudio y logró una PFS relativamente corta, muy poco tiempo de estabilidad de enfermedad y luego progresión, con básicamente una progresión pulmonar. Entonces, en ese contexto, el paciente tuvo acceso, sí ahora, a realizarse un panel multigenético a través de una biopsia líquida, y en el Foundation One se detectó una fusión de red, en este caso con el partner de KIF5B, como bien relató Diego en su presentación, el más frecuente en este contexto. Y bueno, las opciones de tratamiento, que recordemos que estamos hacia mediados del 2019, las opciones de tratamiento que teníamos en ese momento, como bien Diego lo relató, eran inhibidores multiquinasa, no tal vez los inhibidores de nueva generación. Ahí un poco la pregunta es cuál elegirían. Me parece que por ahí en honor al tiempo vamos avanzando o discutimos esto, ¿qué les parece? No, avancemos. Avanzamos y poquito, lo discutimos al final. Entonces, en ese contexto, el paciente se decidió tratar con alectinib. Con alectinib sabemos, como mostró Diego, que las tasas de respuesta no son tan importantes y no son tan impresionantes como el 64% que nos mostró o cerca del 60% que nos mostró con los inhibidores de nueva generación. En este estudio, en general los estudios, fase 1, fase 2 y retrospectivos, rondan una tasa de respuesta con los inhibidores multiquinasa entre un 5 y un 20%, así que el paciente respetó esta lógica y si bien tuvo un pequeño periodo de enfermedad estable, luego de 4 meses tuvo una progresión relativamente rápida a alectinib. En ese momento con progresión tanto en lesiones líticas en el ilíaco como en la lesión pulmonar, como la suma de una lesión en sistema nervioso central. En este contexto el paciente se pudo acceder a un acceso expandido de selpercatinib, un inhibidor selectivo de RET, y fue con que se empezó a tratar el paciente hacia diciembre, con la droga que se empezó a tratar hacia diciembre del 2019, y un poco recordando y repasando lo que nos mostraba Diego, con tasas de respuesta del 64% y alto control en sistema nervioso central en el estudio Libretto del 91%, que bien relata el ejemplo de lo que pasó con este paciente, que como vemos tuvo algo de respuesta de la lesión cerebral con algo de calcificación, respuesta casi completa de la lesión pulmonar y una esclerosis con interpretación de respuesta en la lesión ósea. Así que un poco para resumir, y esta es la última diapositiva, el caso clínico de este paciente creo que refleja lo importante que es hoy en día poder secuenciar estos pacientes, tal vez no dejarlo para líneas sucesivas, sino para al inicio del tratamiento del paciente. Sabemos que esto a veces en la práctica habitual no es lo que tenemos al alcance de la mano todos los días en el consultorio. Así que qué buen caso. Bueno, nada. Dejo de compartir para... Más allá de que también hay que tener en cuenta que coincido en que este es un caso, ¿no? Siempre mostramos los éxitos, pero yo también quiero remarcar que, por ejemplo, ahora estamos haciendo este mismo estudio en primera línea donde tenemos acceso a una secuenciación gratuita, que cualquiera que ustedes quieran mandar pacientes se puede hacer, y tenemos evaluado más de 60 pacientes y tenemos un solo paciente con red. Con red. La ventaja que, bueno, puede encontrarse GFR, Carras, pero bueno, claro. Eso también es... Ya llega el segundo, porque es 2%. Sí, por eso. Ya estamos empezando la segunda mitad. Creo que soy el que más preparate. experiencia tiene en el país, te aviso, aparte. Creo que Sí, son los que tenemos más dos. experiencia tienen. Ahora que Y bueno, Flor pero está bien. Flor tiene una más, Pero, 3.
Pero Bueno. está bien, yo digo que no hay que tener 100 casos para animarse a tratarlo. Guarda con eso, ¿no? Hay varias preguntas que me interesa, bueno, y hay algunas preguntas del público. Bueno, acá preguntan si se puede, no sé, para Enrique, si querés, si podrías indicar a Teso y Quimio en primera línea este paciente con PDL1 más de 50%. O si le indicás o usás. Digamos, sí, se puede usar tratamiento con atezolizumab en primera línea. Hoy está la aprobación, ¿no? El Empower 110 habilita el uso de atezolizumab monodroga en esta situación. La asociación con quimio en el Empower 150 con bevacizumab también podría haber sido otra posibilidad de uso en ese momento, sí, sí. Ok. Yo tengo una pregunta referida, entonces vamos a pasar al tema de mesoteliomas. Vamos a empezar por Manglio y después vemos qué opinan los demás. Vos mostraste mayor beneficio, al menos el hazard ratio, en tumores no epiteliales, pero bueno, en intento treat toda la población de estudio muestra beneficio en toda la población. La pregunta concreta es, para vos, hoy por hoy, ¿es estándar independiente de la histología? Obviamente, hagamos abstracción de las dificultades de acceso, ¿no? Pero ¿sería estándar hacer nivo-IPI en primera línea? Le quiero para vos y también para independiente de la histología. Yo pienso que sí. Quizás las características del paciente pueden definir hacia uno u otro lado, no porque sean una variable predictiva, que la edad, por ejemplo, en el análisis de subgrupo, no lo mencioné porque me parece que no tiene relevancia, pero en el subgrupo de mayor de 75 años no se vería el beneficio que se ve en el resto de la población. Me parece que un análisis de subgrupo, pocos pacientes, o sea, no. Pero sí en relación a características clínicas, que por algún motivo piense que una toxicidad inmunomediada puede ser peor tolerada que quimioterapia, quizás en un paciente que tiene antecedente de enfermedad autoinmune, que no contraindica el uso de inmunoterapia, pero que sí que que podría generarle un problema, porque la combinación de ipinivo da, digamos, una alta tasa de toxicidad y digamos que en general se tolera bien, son manejables si es en un lugar con experiencia, en un centro con experiencia, quizá también, ¿no?, esa otra característica, ¿no? Tiene que ser un paciente que sea, digamos, con las posibilidades de poder atajar a las toxicidades de manera temprana. Sabemos que si las tratamos de manera temprana es todo más fácil y hay más chance de que no se complique que cuando uno se deja estar o cuando son tardías. Bueno, quizás tendría en cuenta ese tipo de variables, pero pienso que se puede considerar un estándar de tratamiento en primera línea. Enrique, A mí, sí, a mí me hace bastante ruido el tema de la toxicidad económica, ¿no? Es nivo-IPI por 2 años de tratamiento. Es como demasiado. Creo que no tendría dudas de usarlo en la variedad sarcomatoide, donde sabemos que la posibilidad con quimio es muy baja y el paciente va a morir rápidamente. Creo que ahí se justificaría bien el uso de nivo-IPI. Pero en todos los pacientes con mesotelioma, en la variedad epitelioide, y digamos, con la toxicidad que tiene, la toxicidad económica, no sé si es para todos los pacientes, me parece, ¿no? La pregunta era independizándose de lo económico, ¿no? Claudio me dice. Sí, claro, obvio. Obvio porque si no, en todos los casos. No sé, Diego, Enrico, si querés hacer algún comentario más, o Cain. No, yo no. Sí, a mí me sí, parece dale. Me parece que, digamos, como bien decías, Claudio, el Intention to Treat en el todo el global de la población, el estudio fue positivo, con 4 meses de diferencia de sobrevida global en una patología que es realmente huérfana de tratamiento y que los pacientes viven poco. Así que me parece que esos 4 meses son bastante importantes. En mesotelioma, si uno lo compara por ahí en otros modelos, claramente 4 meses no es mucho, pero en este modelo me parece que sí. Y lo que estamos discutiendo tal vez es un análisis de subgrupo en aquellos pacientes que son de histología epiteloide o que tienen un PDL1 menor al 1%, que claramente les va no tan bien, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es un análisis de subgrupo. En el total de la población me parece que es un estudio positivo. Bueno, la pregunta siguiente en mesotelioma es si hace falta pedirle PDL1 a los pacientes. No. A ver, no sé, no. ¿Caen? No, claramente no. ¿Hacer falta? No. No, digo, ¿alguien le va a pedir PDL1 para decidir el tratamiento o va a tomar otras consideraciones? No, nadie está todo, hay acuerdo en que no habría que pedir el PDL1. Exacto.
Bueno, acá hay una pregunta que supongo que es para vos, Manglio, que dice si se está buscando alguna estrategia para reducir pérdida de VAP1, que entiendo que debe estar relacionada con mesotelioma, donde es la mutación genética más frecuente. Una Sí, estrategia. supongo dice para reducir la pérdida, debe ser para tratar el VAP1. Si conocés de alguna terapia para... No, o sea, VAP es una proteína asociada a BRCA, ¿no? Y entonces participa también en la reparación del DNA, con lo cual las estrategias que van dirigidas a generar daño al DNA teóricamente podrían beneficiar, ese subgrupo podría beneficiarse más, pero es todo teórico, eso no hay nada que yo sepa avanzado en ese sentido. Y dentro del algoritmo, ya que no se relaciona directamente, pero dentro del algoritmo que mostré como propuesta, un ensayo clínico interesante en el subgrupo de pacientes con histología no epitelial es un inhibidor de una enzima de la arginodiaminasa que está alterada sobre todo en este subgrupo de pacientes y que ha mostrado buenas tasas de respuestas en ensayos tempranos. O sea que eso está para el subgrupo no epitelial. En cuanto a VAP, eso es lo que puedo decir. Una pregunta, Enrique, para Enrique y después para los demás. Enrico, Cain. Sí, en aquellos pacientes que empiezan con inmunoterapia más quimioterapia, ¿alguno de ustedes sigue usando PCI o ya no lo usan más? La verdad que se usa muy poco, o yo creo que no se usa, solamente, no sé, tal vez algunas contadas excepciones, pero está en desuso la indicación de PCI, ¿no? No sé qué piensan los demás. Yo no la uso ya. Hace un par de años que no la uso. En avanzado no la utilizo y creo que no tiene valor. Creo que no, claramente creo que no tiene valor o perdió valor con los nuevos tratamientos. Me parece que la discusión en células pequeñas pasa por la inmuno, si convence la inmuno y cómo vamos a seguir en los metastásicos, pero no le veo valor a la PCI. Enrico, Hay un dato, perdón. Sí. Perdón, sí. No, un dato que es del Empower 133, que los pacientes que habían hecho PCI, que en un subanálisis se habían sacado, pero en el trabajo está, los pacientes que habían hecho PCI y estaban en el grupo de ateso fueron los pacientes que tuvieron más sintomatología neurológica, digamos, en el seguimiento, y hubo pérdida de pacientes en ese protocolo justamente por estos pacientes, ¿no? Así que para tener en cuenta. Sí, ahora esta semana se publicó un dato de protección del hipocampo con PCI, Small-Cell y menos complicaciones cognitivas, pero bueno. Bueno, no sé si Enrico o Manglio querés hacer algún otro comentario. Yo coincido, quizás la única cosa, como para decir algo más, es que sigue siendo el primer lugar o un lugar importante de recidivo, ¿no? Con lo cual el control hay que seguir haciéndolo. La detección temprana de la metástasis cerebral te permite un tratamiento que puede ser radiocirugía o evitar esa radioterapia locraniana. Una pregunta para Enrico, para cualquiera, para Enrique también. ¿Algún paciente tiene o usan inmunoterapia en small cell segunda línea? O sea, si no lo recibió en primera línea por X motivo, ¿a la aprobación consideran que hay algún dato para usar inmunoterapia en segundas o terceras líneas? Bueno, la aprobación actual es primera línea de tratamiento, ¿no? Los intentos con pembrolizumab o con nivolumab en segunda o tercera línea de tratamientos no fueron positivas, así que segundas líneas en small cell no estaría indicado. ¿Alguien usa inmunoterapia si no lo usó en primera línea? La verdad que con muy baja frecuencia, no sé si es la mejor la indicación que uno pensaría en primera alternativa por la baja tasa de respuesta. Sí, tal vez tener en mente o recordar si el paciente tal vez progresa en cierta cantidad de tiempo y es sensible a platino, sobre todo después de los 90 días, o aproximadamente después de 90 días, pensar en la reexposición. Tal vez esa sería una de las mejores estrategias en segunda línea, pero claramente que
no lo tendría tan presente en segunda línea la inmunoterapia. Bueno, otra pregunta más, ahora para Caen, para empezar, y después eventualmente para cualquiera de ustedes. Bueno, Red, está claro que habría que buscarlo, y si lo encontramos, los dos inhibidores tienen una tasa de respuesta altísima, baja toxicidad. La verdad que bueno, el caso que mostró Enrico muestra, y parece ser, al menos por los dos que vimos nosotros, que los resultados son ese. Pero para Carras, la tasa de respuesta es tan alta como para EGFR, al menos con los inhibidores estos que podríamos llamar de primera generación. La pregunta es, si ustedes tienen una mutación de Carras, supongamos que le hicimos el NGS, G12C, y tuvieran disponible, ¿empezarían en primera línea con un inhibidor de Carras o preferirían esperar y usarlo en segunda línea? La verdad es que los datos de primera línea y los datos de pretratados no varían tanto, digamos, con lo cual vos hoy podrías tomar las dos conductas. A mí me gusta ir tras, si tengo el dato, de ir tras la biología y tratarlo con un inhibidor de primera línea. Pero bueno, el estudio de COVID fueron pacientes pretratados también y con inmunoterapia y funcionaron de la misma manera, con lo cual, no sé, me parece que no hay una... No sé cómo va a salir aprobado tampoco en Argentina y cómo lo vamos a poder utilizar. Y simplemente vamos a tener esa disposición como para utilizarlo como nosotros queramos, o lo vamos a tener que usar tras progresión a una primera línea. Con lo cual no te respondí ni una cosa ni la otra. Bueno, vamos a dejarlo a los invitados Claro. de honor, a los invitados de honor que nos digan. Creo que la aprobación viene para segunda línea de tratamiento, me parece, no estoy seguro, pero me parece que es para segunda línea de tratamiento. Pero como dice Diego, uno está tentado de que si tiene un driver mutacional, usar la mejor droga en esa situación. Creo que elegiría algunos de los inhibidores de Carras. Yo quiero preguntarle algo a Diego de... Para que quiero la opinión de Manglio y de... perdón. Porque yo no estoy tan seguro, para decirlo así, de eso, porque, o sea, solo la mutación de Carras no es un predictor de mala evolución en los pacientes con inmunoterapia. Sí, cuando tienen conmutación con STK11 o KIP1, que quizás en ese subgrupo sí, también no lo sé, pero quizás uno tendría más argumentos para no utilizar inmunoterapia, pero no dejaría de utilizar inmunoterapia con los beneficios que tiene la inmunoterapia en cuanto a respuestas prolongadas en el tiempo, que es distinto a lo que sabemos en general con los tratamientos con mutaciones driver, que son limitadas en el tiempo y progresan, generan mecanismos de resistencia y progresan. Buscaría esa respuesta prolongada en el tiempo con la inmunoterapia, no la daría de baja tan fácil, vería otras características en todo caso. Enrico, ¿algún comentario más? Sí, yo ahí concuerdo mucho con lo que dice Manglio, porque, digamos, Carras creo que es uno el driver en el cual la inmunoterapia es más efectiva. Si bien sabemos que en los drivers la inmunoterapia como monodroga no es del todo efectiva, sobre todo EGFR y ALK, pero en Carras, y sobre todo a veces cuando uno la combina con quimioterapia, sí es efectiva. Y si tenemos en cuenta que los inhibidores que mostraba Diego en su presentación rondan una tasa de respuesta del 40%, es una tasa de respuesta no tan alta como otros inhibidores, y tal vez eso también lo podemos lograr con quimioinmuno, así que no la dejaría de lado la inmunoterapia sumada o no a quimioterapia, y obviamente el inhibidor es un arma más, el inhibidor selectivo. No sé, Enrique, si querías hacer algún comentario antes que te interrumpa. No, digo, en ese caso, con ese planteo, uno diría, bueno, solamente vamos a buscar Carras en los pacientes progresados, ¿no? Sí, quizás no sé si no lo vamos a tratar en primera línea o vamos a usar inmunoquimio pensando que puede ser. De hecho, el estudio Carras para buscarlo en progresados. El estudio randomizado de primera línea randomiza a los pacientes a hacer sotorasib o agarasib versus quimioinmuno. En forma randomizada. Y, o sea que todavía me parece que es razonable la pregunta si uno debería iniciar o no. Obviamente que el ideal es, como estamos haciendo ahora, pero porque estamos participando en un ensayo clínico, cuando esto se termine va a ser más difícil, testear de Carras up front
y tener el dato de entrada y bueno, después decidir qué uno quiere hacer. Perdón, Manglio, te interrumpí. Creo que ibas a decir algo. No, el dato de las conmutaciones me parece que hay bastante evidencia que va en ese sentido, que solo no es suficiente para generar una resistencia, ¿sí? Cuando hay conmutación con LKD11 o STK11 y KEEP1. Sí. Sí, yo con todo el asunto, de las conmutaciones, me gustaría ver datos finalmente prospectivos para validar bien si son factores predictivos o pronósticos. Viste que con la inmuno también hubo alguna controversia al principio y creo que los datos del estudio randomizado, bueno, ellos van a definir el asunto. Bueno, creo que ya estamos... A Diego le quería preguntar algo. A Diego le quería preguntar, pralsetinib o selpercatinib, en red, ¿tenés preferencia? ¿Te parece que alguno puede ser superior a otro? La verdad que los datos son bastante similares en cuanto a respuesta, en cuanto a durabilidad de respuesta. No, creo que vamos a ver cuál tenemos disponible y se va a poder utilizar. Son dos inhibidores selectivos, muestran más o menos la misma toxicidad. No, la verdad que no tengo, tampoco tengo tanta experiencia, pero igual, aunque no tenga mucha experiencia, no me pondría tan selectivo entre uno y otro mientras sea un inhibidor de estos, ¿no? Bueno, entonces creo que con esto damos por terminar el día de hoy. Muchas gracias, Diego Enrique Amán, Manglio Rizzo, por las charlas y la discusión, sobre todo orientada a la práctica, y la idea es, la idea de todo el curso básicamente fue hacer un update en todos los temas que necesitamos todos tener actualizado y sobre todo bajar a la práctica de realmente qué uno hace después con toda esa información. Yo en principio agradecer a la asociación también, agradecer a todos los que estuvieron en el curso. No sé, Diego, si querés decir algo más. Yo solamente agregar que vamos a tener certificados, que los vamos a poder mandar a todos los que han participado. Muchas gracias a la gente que participó, la verdad que fue mucha gente la que martes a martes participó y es un gran esfuerzo y estamos cansados de la virtualidad. Así que creo que el éxito de este curso es exclusivamente a ellos y nada, súper contento y contaremos las novedades del año que viene seguramente en algún tiempito. Bueno, gracias a todos ustedes y a todos los que participaron en estas 5 sesiones. Gracias. Chau. Gracias a Buenas ustedes por organizar esto. Gracias. Chao, gracias. Chao. Adiós.